Y bien, vamos a continuar con nuestro programa. Doctor, ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es el problema que ahora a las mujeres más jóvenes tienen cáncer? La alimentación, el nervio, tiene que ver la ciudad en que vivimos, que todo el mundo anda muy acelerado y todo eso puede llegar a ir desarrollando ese tipo de problemas. Atención, Pues claro. esa es la pregunta de los 64,000 millones de dólares, porque no sabemos exactamente cuál es la causa en mujeres que no han tenido la suficiente madurez o el tiempo de exposición a los factores que conocemos como factores de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que está provocando que estas mujeres que no se han embarazado, que tienen menos de 30 años y que no tienen familiares que hayan padecido la enfermedad, la estén presentando? Pues es motivo de estudio muy profundo, pero yo sí te puedo decir que mi sentimiento al respecto de eso es que sí tiene que ver el tipo de alimentación que estamos teniendo, en donde los animales están siendo manejados con hormonas, la leche que tomamos todos los días seguramente trae una cantidad de hormonas exorbitante, la cantidad de grasas animales que estamos consumiendo ha aumentado sensiblemente, y además el sedentarismo y el factor de estrés que bien comentabas hace rato tiene mucho que ver con toda esta situación, pero también tiene que haber alguna cuestión biológica en donde algún cambio genético se está presentando en la población, porque hoy en día el cáncer de mama ya es la primera causa de cáncer en las mujeres, ha sobrepasado el cáncer del cuello de la matriz, pero tenemos la fortuna de que puede ser detectado en etapas muy tempranas cuando son curables. ¿Tendrá algo que ver la cosa de relaciones sexuales a temprana edad? Tomar cosas de pastillas hormonas anticonceptivas y ese tipo de cosas también acelera un poco ese tipo de problemas. Yo pienso que el tener relaciones sexuales desprotegidas, el hecho de la exposición al virus del papiloma humano, está más bien en relación al cáncer del cuello de la matriz, al cáncer de cervix. Y ahora ya se han desarrollado ciertas vacunas y pues, esto pues en un momento dado va a ayudar a disminuir la frecuencia de ese tumor en particular. La relación con cáncer de mama no se sabe pero específicamente. Es que todo el cuerpo se relaciona. se relaciona Fíjate que el uso de anticonceptivos, Sí, las hormonas, claro, las hormonas tienen que ver. Exacto, el uso de anticonceptivos anteriormente sí era considerado un factor de riesgo y ha dejado de ser estimado como un factor que provoca el cáncer, pero sí sabemos que una persona que ha tenido más de 10 años ininterrumpidos de uso de anticonceptivos está con mayor riesgo de padecer la enfermedad. Pero ¿qué pasa en estas mujeres muy jovencitas que tienen menos de 30 años y están padeciendo la enfermedad? Aún no podemos determinar así a ciencia cierta. ¿Por qué? Además, porque no tenemos una población demasiado grande. Entonces, los estudios genéticos ya nos permiten saber quiénes son las mujeres que acarrean alterados sus genes. Pero estas mujeres, como te comentaba, muchas de ellas, la mayor parte de ellas no tienen familiares que hayan padecido esta enfermedad, y entonces a nivel genético, como ya sabemos dónde están las alteraciones, todavía no hemos localizado este tipo de aberrancias genéticas. Pero por ejemplo, usted dice, bueno, la comida, la carne que trae cosas que hormonas, le inyectan hormonas. Y la leche. Entonces, ¿qué otra cosa podemos comer para tratar de evitar, por ejemplo, la leche que trae soya? Sí, definitivamente. Y hoy estaba pues sí, yo ni modo. leyendo... Pero la soya te ayuda, ¿no? Estamos muy informados al respecto y estaba leyendo sobre las isoflavonas, que son las hormonas naturales que la naturaleza nos provee y que en ciertas poblaciones son muy frecuentes dentro de la dieta y en donde el promedio del cáncer de mama es mucho menor que el que estamos presentando nosotros aquí. Entonces, se vio en un estudio reciente austriaco, hoy publicado, en donde se ve que las mujeres que tienen exposición a este tipo de hormonas, la soya, todos estos productos naturales les va mejor. les va bien y hasta cierto punto pueden reducir un poquito el riesgo de padecer la enfermedad. Pueden controlar la época de la menopausia con este tipo de alimentos y reducir el riesgo. La contraparte, la otra cara de la moneda, son aquellas que reciben hormonas a destajo, en donde obviamente se sienten mejor, obviamente sí tienen algún tipo de mejoría en su función cognitiva. Tú te das cuenta cuando una persona de 70 cara, años, ¿no? cuando una persona de 70 años ha recibido hormonas por muchos años, tú puedes ver y a mí me llama mucho la atención, se ven muy bien, funcionan muy bien,
pero tienen un riesgo mucho más elevado de padecer. Doctor, ¿y la lactancia? Porque mucho se hablaba que la lactancia ayudaba a que no diera cáncer, y luego hay otras versiones de que no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver, y te voy a explicar cuál es el fenómeno. Ajá. Y hay un estudio mexicano muy interesante del Instituto Nacional de Salud Pública y Epidemiología, en donde se ha visto que cuánto tiempo lactan las mujeres y qué riesgo tienen de padecer cáncer mamario, y sí está muy relacionado el hecho de que hoy en día las mujeres están participando dentro de la economía familiar y están teniendo menos tiempo para lactar a los productos, y está aumentando también el riesgo de tener cáncer de mama. Está perfectamente claro que la lactancia, como un fenómeno biológico en donde descansa, entre comillas, la glándula mamaria, y también como que se paran las funciones hormonales de los ciclos menstruales, en donde la prolactina está inhibiendo un poco el ciclo del estrógeno y la progesterona, que están ligados específicamente al aumento del riesgo y de los cambios celulares que se presentan en la glándula mamaria. Por eso también el embarazo se considera también un factor de protección antes de los 30 años, porque también es un descanso para el tejido de la glándula mamaria. No están sucediendo estos cambios en donde aumenta el estrógeno, después baja y sube la progesterona, y la progesterona es la hormona que más relación tiene actualmente con el cáncer de mama, y cuando hay ciclos menstruales, pues la progesterona está a todo lo que da y cada vez produce algún tipo de cambio celular que puede degenerar en un cáncer de mama. Y muy importante es saber que cuando hay un cáncer, empezó siendo una celulita que se convirtió en 2, después en 4, en 8, y cuando hay un tumor que es benigno, no se va a convertir jamás en uno maligno. O sea, eso es lo que yo le digo a las pacientes o a las personas que van y me consultan, que si lo que tienen que, les digo, esto es benigno, esto no tiene ningún problema, algún día se puede malignizar. No. O sea, un tumor benigno no se ponen las células de acuerdo un día y dicen, hoy nos vamos a hacer malas todas y ¡pum!, ahí va el cáncer. No, el cáncer empezó siendo malo desde la primera célula y así es como se replicó. Ahora, doctor, yo le pregunto, por ejemplo, muchos de ustedes, los médicos, dicen, por ejemplo, en Japón la mujer no le da cáncer de mama precisamente por la alimentación y por la soya y no sé qué. Otro lugar que usted mencionó, Australia, ¿o qué fue lo que dijo? Austria, un estudio, sí. Que se salvan un poco. Pero yo lo que me pregunto, digamos, en Japón, yo también empecé a leer sobre ese rollo, y no le dan cáncer de mama, pero tienen otro tipo de estómago, cáncer. Por ejemplo, el si les da y el por lo ahumado y todo eso. Sí. Entonces, ¿cómo se puede si no te da de uno, te da de otro? otro. Pues bueno, es que sí, y eso les da a los hombres y a las mujeres cáncer gástrico. En Japón es la primera causa de cáncer, y bueno, tienen una evolución en la detección, porque generalmente cuando un cáncer de estómago se detecta en etapas avanzadas, ya con metástasis, etcétera, etcétera. Los japoneses tienen una técnica de detección del cáncer de estómago, precisamente porque tienen tantos casos que pues lo han estudiado muy a fondo, y entonces hacen estudios para endoscopías y para detección de cáncer de estómago muy avanzados. Pero el hecho de que haya menos cáncer de mama en Japón no quiere decir que no haya, sí lo hay. Y lo hay, pero generalmente es un poquito menos agresivo, generalmente les da a personas mayores, y sí se considera que tiene mucho que ver el factor genético y el factor de dieta, porque las mujeres japonesas cuando emigran a otros países que tienen otros estándares en donde el cáncer de mama les da cáncer de mama igual que a cualquier otra persona. Es la alimentación. Definitivamente. Claro que sí. Bueno, y hablamos de todo esto, doctor, ¿y cómo se cura el cáncer de mama? Bueno, el tratamiento del cáncer de mama es algo complejo, y sí es muy importante que exista alguien que dirija la orquesta, porque hoy en día intervenimos los cirujanos, también los oncólogos médicos, que son los que dan la quimioterapia o la hormonoterapia, también intervienen los cirujanos plásticos, en la detección y en el tratamiento pues están los patólogos, pero tiene que haber alguien que lleve la batuta, muy importantemente también los radioterapeutas en ciertos casos específicos. El cáncer que se cura es el cáncer que viene en una época temprana, en donde está localizado a la glándula mamaria. Cuando ya los ganglios están afectados, la probabilidad de tener problemas aumenta exponencialmente, y la necesidad de dar otro tipo de tratamientos también se incrementa muchísimo. Entonces, por eso hacemos tanto énfasis y subrayamos tanto la necesidad de hacer la detección, porque cuando estos tumores son extirpados completamente, y sabemos que la axila, que es el primer sitio a donde idealmente drenan los tumores, no tienen tumor, las probabilidades de sobrevida son prácticamente del 100%, y eso es lo que nosotros le tratamos de comunicar a todas las mujeres, y por eso la importancia de hacer los estudios de detección.
Bueno, pues yo lo que me pregunto, doctor, es que este problema ha aumentado mucho. Ahora, ¿qué tienen que hacer las mujeres para evitar el cáncer de mama? Pues mira, eso también es algo bien importante y que ahora se está estudiando muchísimo, sobre todo con el número tan importante de mujeres que ha sido seguido a lo largo de muchos años, en donde se ha visto el estilo de vida, y esto es muy importante, la labor que tú haces con tu programa, en donde el estilo saludable es lo más importante. ¿Qué es el estilo saludable? Pues limitar el consumo de las calorías basadas en grasas de origen animal, el tener una dieta basada en verduras, en frutas, en una vida saludable desde el punto de vista ejercicio, chequeos, todo esto, obviamente, ¿no? El índice de masa corporal es una cosa que también está adquiriendo una importancia grandísima, porque el tener más grasa periférica aumenta la probabilidad de tener hormonas malas, entre comillas, que son las que producen los cambios celulares en la glándula mamaria. Muy bien, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos.